Si quieren venir, que vengan y presentan esa batalla. Si están vivos y están muertos, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué? Claro el concepto de Su Excelencia, el Ministro de Bienestar Social, don José López Rega. Además ha demostrado que está muy enterado de todo esto y que específicamente le preocupa que las obras para el Mundial 78 sean no solo para un espectáculo deportivo, sino que sean de provecho para el pueblo argentino. Mire, es una aclaración muy interesante, porque el pueblo tiene necesidad de desarrollar sus actividades deportivas en lugares que sean apropiados. Generalmente yo he visto en Europa, he visto lugares que se han dedicado a campeonatos, a olimpiadas y que luego quedan abandonados porque no hay una posibilidad de desarrollo deportivo. Y gastar grandes fortunas en un mundo que está en un estado caótico de necesidad, y gastarlas, tirarlas al aire, es una cosa que este gobierno no se puede permitir el lujo de hacer y que como argentinos verdaderos no queremos hacer. Pero entonces al realizar en lugares específicos, dentro de las zonas del país donde se desarrolla más deporte y donde hay la posibilidad de que las otras provincias puedan concurrir, queremos hacer estados nacionales, no estados comerciales, para que esos estados nacionales puedan ser para el futuro un lugar digno de desarrollo para toda la juventud. No se asusten, no volvió el brujo, está ahí, a pesar de que algunos quieren que vuelvan algunos brujos, ahí está dando vuelta López Rega en el imaginario colectivo, hablando de un tema que quizá usted no lo vinculaba con esta persona, con el que sí vincula muchísimos otros temas, ¿no? El Mundial 78, porque fue efectivamente en la época del brujo cuando se ratificó y se empezó a trabajar con mucha fuerza en el Mundial 78, y es interesante estos conceptos sobre la pelota, los estadios, como dice el brujo, en cuanto al deporte nacional. Vamos a hablar efectivamente del Mundial 78, aquel episodio deportivo, político, cómo lo calificamos, ¿no? Quizá ambas cosas. Vamos a hablar con gente que sabe mucho del tema, lo vivieron además los tres y además lo comentaron, algunos desde el periodismo político, otros del periodismo deportivo, como es el caso de Eduardo Liberti, Pablo Yonto y Ezequiel Fernández Murs. Esta noche en Lo Pasado Pensado, el Mundial 78. Las radios en aquel momento estaban segmentadas por fuerza. Mundo, Antártida y El Pueblo pertenecían a la Marina. Excelsior y Splendid pertenecían a la Fuerza Aérea. Y el resto al Ejército. Se vivía un clima obviamente opresivo, pero también con la gente, con los trabajadores de las radios, con los periodistas, o cómplices o anestesiados. Digo, la radio no tuvo, me parece, alguna particularidad, claro, respecto de lo que era el clima de aquellos días, ¿no? Pero sí había un cotidiano en torno del Mundial 78 que generaba algunos elementos que me parece interesante destacar. La radio siempre ha sido el medio menos controlado de todos, el más libre, por una cuestión ligada a que es el negocio más chico, claro, entre otras cosas, claro, ¿no?
cuando vos tenés además muchas radios, muchas emisoras y muchos trabajadores y muchos programas, el control es mucho más complejo que la TV o los diarios que marcan la línea editorial. Entonces, por ejemplo, en la radio respecto del Mundial se comentaba, por supuesto con todas las restricciones de la época, lo que eran las notas de Panzeri, ¿no? Que fue un opositor acérrimo al Mundial 78 desde sus comienzos. Desde la época de López Rega, me acuerdo. Sí, desde la época de López Rega tenía enfrentamientos muy fuertes con Muñoz, que era algo así como el alter ego milico, ¿no? Los jugadores y muchos periodistas a veces se resisten a mezclar las cosas, y las cosas hay que mezclarlas porque estaban mezcladas. Así, cada vez que se habla de un partido hay que hablar lo que estaba sucediendo a la hora en que se jugaba ese partido, porque si no parece que la Argentina era solamente una cancha de fútbol, y no era solamente una cancha de fútbol. La dictadura reconoció, muchos funcionarios de la dictadura reconocieron que el Mundial les sirvió a ellos políticamente. Por ejemplo, Reinaldo Viñone, que fue el último presidente de la dictadura, dijo ya en La Democracia que ellos se habían equivocado, los militares, que tendrían que haber convocado a elecciones apenas terminó el Mundial 78, porque seguramente la ganaban. Y yo creo que es así, que dado el marco y el país que había, que era un país enceguecido por una pelota y enceguecido políticamente, ciego políticamente, que no alcanzaba a advertir la magnitud de las cosas que estaban pasando, y que solamente una porción del país, las madres, los familiares de los desaparecidos y algunos militantes políticos, sobre todo de izquierda, llamaban la atención sobre lo que pasaba, denunciaban. En el resto del país había de una o de otra manera legitimado ese Mundial como un hecho político a favor de la dictadura, y seguramente si se hubieran hecho elecciones después del Mundial y la dictadura presentaba a un candidato, ese candidato hubiese ganado. Fui viendo el increyendo del delirio con respecto al tema del Mundial, hasta llegar a un memo que no lo olvido nunca, y lo cito textualmente. No lo pude rescatar, como sí pude rescatar otras cosas para el archivo, pero había un memo en las paredes de Radio El Mundo que algunos niegan. La verdad es que negar eso, Sí. hay que tener un cinismo a toda negarlo prueba. hoy, sí, y negándolo. negarlo a 30 años. Sí, claro. Yo recuerdo además textualmente, porque me acuerdo del memo, voy a decir más, el memo estaba en la pared que daba al piano del estudio de Radio El Mundo. Y decía, textual, se recuerda a los señores conductores y periodistas que queda terminantemente prohibido toda referencia negativa al Campeonato Mundial de Fútbol de 1978, así como toda crítica al técnico del seleccionado nacional, César Luis Menotti, y al estilo de juego de la selección argentina. Yo no me lo olvido en mi vida eso. Esto tenía que ver, además de con la paranoia y el delirio militar, con el hecho de que por aquel entonces había la pica Lorenzo Menotti, Boca Menotti, era el Boca de Lorenzo, el Boca que ganó el campeonato del mundo ese año, etc. Y tiene que ver con que muchos colaban defendiendo a Lorenzo la crítica a Menotti. Entonces ni siquiera se podía hablar del Boca de Lorenzo, ¿no? Como opuesto a, porque como opuesto al seleccionado de fútbol argentino, en términos de mentalidad futbolera, porque era interpretado como algo que podía herir la unidad nacional en torno del seleccionado. Quien niega que ese memo haya existido... Algo habrá hecho. Algo habrá hecho, sí. Seguramente. Para mí el Mundial 78 fue, mi primer año como periodista, porque exactamente ese mismo año comencé a trabajar en el periodismo deportivo, en la agencia Noticias Argentinas, y
Y fue a ver, tomar como dimensión de que el deporte no era solo una pelota y 22 tipos corriendo detrás de eso. No tenía militancia política, mi familia tampoco la tenía, no pensaba que ese golpe de Estado era un golpe de Estado más, de los tantos que ya veníamos viviendo, no tenía la dimensión del horror, que luego sí tuve, y percibía, más que veía, percibía que había algo más en ese mundial, había una tensión distinta, es decir, la gente, Argentina perdía con Italia y la gente salía igual a la calle a festejar que se ve que la gente necesitaba salir igual a la calle. Entonces percibía que había muchísimo más que una pelota corriendo y una copa de la FIFA en juego. En todo este proceso, lo más importante de todo, en mi concepto, es la unión del pueblo argentino, es decir, simplemente, por lo menos en mi apreciación personal, desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes. Creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta, ojalá que esto dure por muchos años. Y yo no tengo ningún empacho en reconocer que quería que ganase Holanda. Algunos me dirán que había que separar el fútbol, bueno, esta cosa del fútbol y la pasión y el nacionalismo y que tiene que ver la camisa. No, tiene mucho que ver, ¿no? En la casa de mi vieja, donde vi la final, en Floresta, yo vivía ahí, creo que todavía está marcado en la pared de mi pieza de arriba el golpe que le pegué cuando, creo que fue Neskens el que estrelló el cabezazo en el palo. Y Argentina se salvó y fue al suplementario y ganó con los goles de Kempes. Y me ocurrió una cosa personal muy fuerte, ¿no? Porque yo vivía ahí en Floresta, ese domingo 25 de junio del 78, yo tenía que hacer a las 12 de la noche mi programa de lectura de algunas noticias, espectáculos, etcétera, en Radio Antártida. Bueno, me tuve que ir caminando desde Carrasco y Aranguren, donde yo vivía, hasta Maipú 555, porque no había transporte. Estaba toda la gente en la calle, sacada, festejando. Tardé, me acuerdo, unas 3 horas caminando. Me habré ido de casa, no sé, a las 6 de la tarde, un poco más tardé. Y entonces me fui insuflando de bronca. Por suerte, visto retrospectivamente, yo no era un tipo conocido al que se le pudiera registrar el odio en la cara. Y tipo 10:30, 11 de la noche, nos juntamos, me acuerdo, en el bar de la esquina de La Valle y Maipú, con quienes en ese momento eran mis compañeros de equipo, ¿no? De programa. Y yo les dije, miren, por una cuestión profesional, de target, ¿quién va a estar escuchándonos? Pero además, si hay alguien, un tipo que esté escuchando lo que vamos a hacer, alguna noticia tratada de determinada manera, dentro de lo que se podía en esa época, digo, ¿quién nos va a estar escuchando? No hablemos de esto, hablemos de otra cosa. Usemos hablar de otra cosa como medida de protesta. Protesta, entre comillas. Y porque aparte yo no lo voy a soportar, ¿no? Y vos sabés que mis compañeros entonces no pudieron hacer eso. Y al otro día me fui del equipo. Y dejé el programa en Radio Antártida y dejé el programa en Radio El Mundo. Era un efecto terrible. Este viejo adversario despide a un amigo. Es incómodo la vida, no tiene entidad.